Vemos que de lo que se aprobó en el Pleno de Vilaseca del año 2017 a lo que nos encontramos ahora es que se ha pasado de un proyecto que en su época se estimaba en 4 millones de euros, que podrían ser 5, a lo sumo 5,5, según se nos decía, a 9 millones de euros. Es decir, un 120% más respecto a lo que se aprobó en su día. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han cambiado las reglas del juego son ustedes. Nosotros no hemos cambiado, han cambiado ustedes. Nuestro posicionamiento no ha cambiado. En ese precio y en esa estimación en la que nosotros y el Pleno de manera unánime aprobó, esto ha cambiado. Además de estos 9 millones de euros, 8,7, es más que previsible que se incrementen con la implementación de software, por un lado, y la más que previsible adquisición del terreno adyacente de la cooperativa y toda su urbanización. Igualmente, el proyecto, para poder recibir el fondo FEDER, requiere que el 70% del proyecto esté certificado antes del 1 de noviembre. Algo difícil, porque haciendo cálculos estaríamos hablando de que se tendría que certificar obra pues a razón de 500.000 euros al mes. No es algo sencillo. De hecho, en comisiones decían que lo que se tenía que certificar era solo la parte subvencionable, pero hoy he podido ver en medios de comunicación que ya admiten de que tiene que ser respecto a la totalidad de la obra y ya están hablando de hacer una prórroga. Ha salido hoy en la televisión del Camp de Tarragona, no me lo invento. Aparte, en las reuniones técnicas han puesto de manifiesto que existen serias limitaciones acústicas y problemas de encaje técnico que hacen que, a pesar de la cuantía de esta obra, aún haya complejidades que no estén resueltas, pese a la cuantía económica de la inversión que estamos hablando. Así pues, nos encontramos en un escenario de alta dificultad para algo que entendemos que la ciudadanía nos siente como prioritario. Pese a todo, nosotros no hemos manifestado un no frontal. Hemos propuesto a lo largo de este tiempo, por un lado, intentar condicionar una posible abstención, dado que no era totalmente de nuestro agrado el proyecto, a un acuerdo de presupuesto que pudiera priorizar las cuestiones sociales que a nosotros sí que vemos interesantes o lo que podíamos llegar a un acuerdo en este sentido. En un primer momento se nos dijo que esto podía ser viable, llegar a un acuerdo antes de someter a votación el proyecto, pero posteriormente vimos que no, y en la última comisión de Hacienda se nos dijo claramente de que los presupuestos son una cosa y el proyecto del SEIE es otra. En este caso, pues nos deja con las manos atadas de cara a poder negociar o a darnos argumentos para poder modificar lo que ya votamos hace escasos meses. También propusimos de hacer un gabinete de crisis, es la palabra que se empleó, gabinete de crisis, multilateral, con todas las fuerzas, reunirnos, hablarlo. Nos dicen que sí en el Pleno, pero luego nos encontramos que lo que se nos realiza son jornadas técnicas por separado y alguna reunión bilateral por separado. Los grandes acuerdos, tanto del país como de un municipio, como de cualquier calado, tienen que ser en reuniones multilaterales. Así es, por ejemplo, los pactos de Toledo de las pensiones o cualquier gran pacto, por ejemplo, a nivel de la Constitución española en su día. Los grandes pactos o son multilaterales o lo que da la sensación es que con reuniones bilaterales se está jugando a esconder la información que pueden tener otras formaciones o de alguna manera da la sensación que se está tratando de evitar que entre todas las formaciones pues podamos complementar cosas y a veces da la sensación de lo que se aspira es un poco a un divide y vencerás. Y yo creo que realmente si trabajamos en común y si podemos hacer reuniones multilaterales, quizá hubiera sido mucho más fácil encontrar una solución de consenso. No ha sido así. También incluso se propuso en su momento, propusimos en las reuniones que hemos tenido, hacer una consulta ciudadana. Nosotros no veíamos el proyecto, no estábamos al 100% de acuerdo, pero sí que llegamos a la conclusión de que si se hacía una consulta ciudadana para un proyecto tan importante, porque si tienen sentido las consultas ciudadanas, entiendo que son para cuestiones importantes, no quizá tanto para cosas del día a día, creemos que la democracia tiene que ser más participativa y tiene que ser algo más que votar cada 4 años, y entendíamos que podía ser el proyecto del SEIE una buena oportunidad. Y se nos vino a decir que no porque por los tiempos era muy difícil ahora hacer un proceso de consulta de esta complejidad, pero en cambio no ha sido difícil hacer una jornada informativa durante todo el fin de semana
con unas inversiones considerables en tan poco tiempo. Y claro, consideramos que si se hubiera puesto el mismo esmero en estas jornadas informativas que dan la sensación de querer condicionar y hacer una especie de pressing político, si se hubiera hecho una consulta, yo creo que hubiera sido, si se hubiera puesto ese esmero en hacer una consulta, hubiera sido posible. No ha sido el caso. En definitiva, respecto al pleno que votamos en agosto, entendemos que no nos han dado ninguna razón para modificar nuestro sentido de voto, ninguna. Lo único que han hecho es una suerte de pressing al que no hemos sucumbido. Sostenemos, de hecho, que la mayoría del vecindario entiende que es algo que no es prioritario y así nos llegan inputs de la ciudadanía que no está completamente de acuerdo con lo que se está realizando. Es por eso que, por coherencia, porque, como he dicho, no nos han dado ningún motivo, porque no han hecho nada para convencernos, porque no es prioritario, porque la ciudadanía entendemos que no lo quiere de manera prioritaria, nuestro voto no puede ser otro que en contra. Ahora bien, vemos que es un proyecto que va a tirar para adelante y de la misma manera que votamos que no, también por responsabilidad, por respeto a una decisión plenaria, porque somos demócratas, nos vamos a volcar en que sea un éxito. Creemos que se equivocan. Aún así, por sentido de la responsabilidad, vamos a tratar para que su error se convierta en un acierto. Y para que su error se convierta en un acierto, sostenemos que es imprescindible que el plan de usos cultural que se realice permita que su uso sea intensivo y que pueda disfrutarlo el conjunto de la ciudadanía. Vemos, por ejemplo, que una de las grandes inversiones realizadas hasta la fecha, que sería el castillo, no tiene un uso intensivo, se hizo una inversión muy grande y está desperdiciado hasta la época. Y hace ya tiempo que el castillo se podría utilizar de una manera mucho más intensiva. Si el Sellé no se usa de manera intensiva, si el Sellé, ya no digo en su plenitud, es un espacio multifuncional, tiene una antesala que puede ser utilizada de manera bastante cotidiana, si el Sellé no se usa de manera intensiva, será un derroche y será un desperdicio. Entonces, nosotros lo que nos vamos a volcar, como he dicho, es en trabajar para que su error se convierta en un acierto.